Entonces, pues creo que poco tengo que decir porque ya la conocen y la vamos a dejar que entre y que, pues el tema que ella tiene es muy clarito: anunciar la encarnación en tiempo de pandemia. Es decir, somos ASBE, estamos en tiempo de pandemia, pero no nos olvidemos que tenemos que anunciar y anunciar la encarnación. No cualquier cosa, sino la encarnación. Ella nos va a guiar en estos momentos. Le damos la bienvenida. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Elena, muchas gracias por aceptar estar aquí con nosotras. Vamos a estar muy a gusto contigo en este momento porque, como siempre, vas a aterrizar muy bien, ¿verdad? Entonces, Espero, espero que sí. en tus manos estamos, en tu presentación, y te escuchamos pues muy atentos. Lo que voy a hacer es tratar de exponerles en una hora, ¿no? En una hora más o menos 40 minutos, lo que he diseñado como la reflexión acerca de cómo, ¿no? Cómo hablar de la encarnación en el siglo XXI, en plena pandemia que nos ha tocado experimentar, y ya después abrir como la oportunidad quizá de algunas preguntas y respuestas, y también poder a lo mejor profundizar en algún punto que les interese. Bueno, miren, con el tema que me trae hoy a la mañana para que compartamos, y que es precisamente de hablar, ¿no? De la encarnación de Jesús y de sentirnos motivados a comunicarla y a predicarla a través de los tiempos de pandemia. Yo quisiera que partamos de lo que me parece a mí que son tres momentos, ¿no? O tres situaciones más bien, que estamos viviendo, tanto como laicos como religiosos, durante la experiencia que estamos teniendo que atravesar, ¿no? Y cómo esto de alguna manera se nos presenta dificultades o nos presenta como un esquema diferente, tener que hacer un esfuerzo extra para poder hablar de Dios en tiempos de pandemia. Lo primero es que estamos obviamente viviendo una mezcla de miedo, de incertidumbre, de adaptación, de sorpresas, de sospecha. Hay muchas cosas que ignoramos, no solo con respecto a la parte de lo que, ¿no? De lo que es la pandemia y cómo va a estar y qué va a pasar con la vacunación y cómo se va a hacer esto, sino realmente el mundo se está moviendo, se están moviendo los sistemas económicos, políticos, sociales, y aunque estemos muy lejos, cada una de nosotras, de alguna manera, de tomar decisiones incidentes directamente dentro del territorio, ¿no? De los sistemas o del gobierno o demás, lo que sí tenemos es que esas repercusiones de lo que va sucediendo van llegando poco a poco a nosotros. Entonces, este es un esquema, ¿no? Esto es un darnos cuenta, como yo tengo que hablar de Dios en estos momentos. No puedo hablar de Dios como si esto no estuviera pasando. Me va a ser muy difícil hablar de la presencia de Dios entre nosotros sin hacer caso al miedo, a la incertidumbre, a la desesperanza, a la sospecha, a la gran ignorancia que estamos atravesando todos con respecto a la pandemia, y también con respecto, ¿no? A lo que hoy culturalmente están viviendo las religiones en el mundo, pero en especial, obviamente, la tradición católica. La tradición católica, además, este es el primer punto. El segundo punto, ¿no? Es que hoy nos encontramos en un siglo XXI viviendo lo que algunos teólogos llaman el ateísmo agresivo. Es decir, en otros años las personas podían estar o no estar de acuerdo con la religión, quejarse de ella, ¿no? Decir que no querían ser católicos, que no querían estar, y eso siempre será válido. Sin embargo, desde hace unos años para acá, lo que vivimos es un ataque frontal hacia la expectativa de la religión, sobre todo hablando, como les digo, de la religión católica. Es decir, hoy
nos topamos, ¿no?, con opiniones de los de afuera que nos hablan acerca de que ser religioso es ser anticuado, de que orar está fuera de moda, de que realmente la presencia de Dios no se puede experimentar con todo lo que está pasando, que ser religioso es ser ignorante, retrasado, que ya no cabemos, que la iglesia no ha cambiado, que tenemos demasiadas creencias inflexibles, que tenemos, sí, este es como el segundo punto, es decir, sí estamos teniendo hoy que predicar la buena nueva de Jesús enfrentándonos a esto, ¿no? Enfrentándonos a que se nos tome por ignorantes, a que se nos tome por anticuados, a que se hable de nosotros como alguien que vive también dentro de una ilusión porque creemos que orar puede ayudar en algo o creemos que encomendarnos a Dios podría cambiar las cosas. Este es el segundo punto. Y el tercero, ¿no? El tercer punto es que nosotros vivimos lo que se llama en palabras de Timothy Radcliffe, un dominico inglés, de que a lo mejor algunas de ustedes han oído hablar, ¿no? Pero Timothy lo que nos dice es que estamos viviendo un mundo de subculturas religiosas, ¿no? Es decir, que en nuestras comunidades, en nuestros lugares de residencia, la expresión de nuestro catolicismo tiene un tinte específico del lugar donde somos, ¿no? A pesar de que todos los católicos compartimos ritos, obviamente compartimos las fiestas, compartimos, ¿no?, el conocimiento de este Jesús encarnado, en cada comunidad, ¿no?, se va generando una manera especial de hablar de Jesús o de vivir las fiestas, ¿no?, religiosas o demás. Entonces, bueno, hay lugares donde, no sé, por ejemplo, se lleva a cabo el carnaval previo a la Semana Santa, tenemos otros lugares donde no, pero en algunos lugares la Navidad se festeja con ciertos tonos. Es decir, a esto me refiero con que es una subcultura religiosa. Yo creo que esos son los tres ejes, en una opinión personal, ¿no?, que están atravesando la experiencia de hablar de este Jesús que nace continuamente en la experiencia del cristiano del siglo XXI, ¿no? Entonces, cuando nosotros como laicos, nosotros como católicos en sí, yo ya no haría diferencia en ese sentido de quienes estamos, ¿no?, trabajando desde la parte de tener una consagración religiosa o quienes estamos siendo laicos bautizados, sino somos todos viviendo y atravesando esta experiencia de estas tres de estos tres puntos, de estas tres situaciones que les explico, en donde, bueno, parece ser que se está dificultando muchísimo poder hablar de la encarnación de Dios y de cómo nosotros vivimos ese misterio. Además de que a estos tres puntos, es decir, el ateísmo agresivo, perdón, las subculturas, ¿no?, católicas que vivimos y esta parte de estar, ¿no?, creando un mundo como poco fértil para poder realmente dar testimonio de la fe con nuestra vida. Pareciera que eso es lo que nos está pasando. Entonces, este es un primer punto que yo les quiero exponer. Creo que este es el territorio donde cada uno de nosotros, cada una de nosotras está intentando seguir la prédica de la buena nueva, que es la encarnación de Dios entre nosotros y que se ve enfrentada de pronto con esta cultura, ¿no?, donde no está teniendo cabida la experiencia del misterio. Y entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos? ¿Qué sentido tiene entonces hablar de la encarnación de Dios en el siglo XXI y en tiempos de pandemia? Cuando platicamos con las hermanas acerca de poderles compartir esta sesión, y yo me quedé pensando en cómo la íbamos a armar y cómo íbamos a tratar de hablar de esto, pues me quedé pensando que finalmente la pandemia es solo como una circunstancia, ¿no? No es para siempre, no va a estar siempre la pandemia ahí, como no han estado ninguno otro de los eventos históricos que la humanidad ha tenido que atravesar. Y entonces realmente creo que debemos hablar en términos del contexto general, no ubicarnos solo en la pandemia. O sea, no se trata de hablar solo de crear esperanza en cuanto a la pandemia, sino necesitamos recuperar la esperanza en el mundo, en un mundo que se va a mover 180 grados,
Ya no vamos a reunirnos como antes, ya no podemos viajar como antes, no van a haber muchísimas cosas de las que estábamos acostumbrados, los cines, sí, viajar todos es más, comer todos en una mesa de más de 4 comensales. Ya no vamos a tener esa experiencia. Entonces quiero que arranquemos de ahí, como que cada uno de nosotros vaya haciendo, ¿no?, conciencia de que el cristianismo que nos exige el siglo XXI en tiempos de pandemia es que seamos cristianos, ¿no?, encaminados hacia interactuar con el dinamismo de la sociedad, con el dinamismo de lo que nos está ocurriendo. No podemos predicar un evangelio que no esté llevando palabras y que no esté llevando imágenes y que no esté llevando respuestas o propuestas para lo que ahora nos está ocurriendo. Y como les digo, la pandemia es solo un detonante muy fuerte de unas problemáticas que ya traíamos desde hace mucho tiempo: el rol de la mujer, los derechos humanos, los niños, los ancianos, los sistemas de salud, etcétera, etcétera. Entonces, yo con esto quiero arrancar y vamos a ir y a venir desde lo teológico, que es lo que ustedes van a ver en la presentación PowerPoint, que con mucho gusto yo después se la puedo enviar a la hermana Agustina o a cualquiera de las hermanas vía correo electrónico para que ellas las puedan distribuir entre ustedes y entonces no estén como muy preocupadas, como siempre les digo, por copiar lo que está en las diapositivas, ¿no? Entonces después pueden tener el material. Pero vamos a ir y a venir del aspecto teológico, de hablar del misterio, de hacer nacer a Jesús en tiempos como estos, y con nuestra reflexión personal, bueno, mi reflexión personal a partir de esto que estamos mencionando, ¿no? Entonces, el misterio de la encarnación, que lo hemos revisado ya varias veces y lo continuaremos revisando porque es un misterio y porque cada día, ¿no?, y cada año que pasa descubriremos un pedacito más de este gran misterio que es Dios mismo. Pero el misterio de la encarnación constituye el centro de nuestra celebración, obviamente, en la Navidad, ¿no? Me voy a referir al misterio como tal de ver nacer a Jesús, porque eso es lo que pretendemos con esta charla, ¿no? Y ese es el objetivo esencial de esa fiesta de Navidad que celebramos cada 25 de diciembre y que pensamos en lo milagroso que es ver nacer a Jesús. Cuando nosotros hablamos, ¿no?, de que se terminan las fiestas navideñas, les pido que cierren sus micrófonos para que no, como les digo, para que puedan escuchar todas. San Juan, ¿no? San Juan nos declara en el prólogo del Evangelio que dice: la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, cuando yo celebro la Navidad, cada 25 de diciembre, lo que hacemos es volver a poner en dinámica de interacción con nosotros a Jesús. No es como solo celebrar la Navidad, se acabó la fiesta y ahí lo cerramos, sino cada año, ¿no?, hacemos esta remembranza del nacimiento de Jesús, pero significa que nos va a acompañar por todo el año que empezaremos a vivir, ¿no?, a partir del 25 de diciembre, como lo marca el calendario litúrgico, no hasta el 31 de diciembre, sino empezamos a buscar, ¿no?, mantenernos vivos en esa encarnación, hacer nacer a Jesús en nosotros. Entonces, eso es lo que nos dice el Evangelio, ese es el fundamento desde donde nosotros vamos sacando información de qué pasó con la historia de María y José, que dan, ¿no?, que dan hogar y dan cabida al Jesús histórico en nuestras vidas, para pasarlo a la de nosotros y darnos cuenta que nosotros también tenemos que hacer esto. Tenemos que dejar que Jesús nazca, como les decía, en el contexto que nosotros estamos viviendo hoy, ¿no? Porque precisamente no vamos a conmemorar solo el nacimiento de Jesús en Belén, ni las circunstancias de su nacimiento, ni los acontecimientos que lo rodearon, sino el misterio que subyace a la encarnación. El misterio de Dios hecho hombre es el que reclama nuestra atención y compromete nuestra fe cada liturgia de Navidad. ¿A dónde voy con esto? Es decir, cuando yo quiero predicar la encarnación hoy, en pleno siglo XXI,
sería bueno que pensara más en ese misterio subyacente que en tratar de convencer a los demás de que efectivamente, no, tener una predicación en donde estoy más entretenida por comprobar que efectivamente Jesús nació el 25 de diciembre o la fecha que haya nacido, o que si la Virgen María era virgen o no, sino en ese misterio que es ¿por qué Dios decide caminar entre nosotros? Y más que el por qué es, ¿qué me pasa a mí cuando reconozco que Dios camina con nosotros? ¿Qué me pasa cuando sé que Él sigue caminando, está con nosotros? Es un ser que está todo el tiempo en relación conmigo en este siglo XXI, donde todo se maneja vía plataformas, ¿no? Esta es la primera vez que nos reunimos nosotros, por ejemplo, vía plataforma electrónica, que estamos encerrados, como les digo, que no podemos tener todas ¿no? ¿Cómo se dice? Las bonanzas que teníamos en el mundo donde estábamos, sino hoy estamos viviendo en este contexto que tenemos y aquí está Jesús, aquí se manifiesta Jesús y yo necesito poner atención para descubrir, ¿no? Ese es cómo está ahora, cómo está hablando ahora Jesús en un tiempo, como les digo, que está lleno, ¿no? De una experiencia dogmática. Hoy los mundos a los que les estamos predicando a Jesús son personas, y no hablo solo ¿cómo se dice? De los jóvenes, ¿no? Porque siempre decimos que son los jóvenes los que no están entrando en el misterio de Dios o no están reconociendo que Dios nos acompaña. Ojo, estoy hablando solo del cristianismo. No hablamos de otro tipo de religiones, porque ese es el respeto también, ¿no? Que tenemos que llevar a cabo en este siglo XXI, que no es hoy, no es pleno siglo XXI donde nosotros estamos comenzando a tener interacción con otras religiones. Lo hemos hecho desde hace mucho tiempo, pero creo que a partir del siglo XX la Iglesia Católica entendió que eso es una de las grandes bondades de vivir en esta creación de Dios, la diferencia de credos, la diferencia de interpretaciones, las maneras distintas en que el ser humano busca sentir fortaleza espiritual y buscar las respuestas a sus verdades trascendentes. Entonces, cuando yo hablo, ¿no? Cuando toda esta charla gira en torno a los que estamos bautizados y creemos en el Dios del cristianismo, los demás no van a incidir en esto a manera de que los queramos compartir. Una manera de predicar la experiencia de la encarnación de Dios es precisamente hacer sentir a los demás que no conocen a Dios, ¿no? Cómo no tenemos problemas con ellos, cómo podemos interactuar con ellos sin ningún problema, al contrario, compartiéndoles nuestra felicidad, compartiéndoles nuestra alegría, nuestra comunión, nuestra inclusión, nuestra dinámica de perdón, nuestra aceptación, todo eso que aprendemos, ¿no? En el misterio del Dios en el que creemos. Entonces, esto es una parte importante de hacer nacer a Jesús con nosotros. Nosotros los católicos, nosotras las cristianas, vivimos en clave de Santísima Trinidad. El Dios en el que creemos, este Dios encarnado, es un Dios trino. Entonces, también cuando hoy hablamos de la encarnación de Jesús, ¿no? Tenemos que pensar en que este Jesús que se encarnó forma parte de un Dios trino. Es una Trinidad. Entonces, cuando yo hablo de la encarnación, me muevo en esa dinámica que tiene no solo Jesús de Nazaret, que es el Verbo encarnado, sino el Dios encarnado que yo declaro y que se mueve en esta dinámica de ser Padre, de ser Hijo y de ser Espíritu Santo, y que es exactamente la misma dinámica que se mueve dentro de mí como católico que da testimonio de la presencia de Dios. Cualquier duda que vayan teniendo, cualquier cosa que vayan queriendo que yo me regrese más tarde, anótenla, pónganla ahí para que no se nos olvide, ¿sí? Entonces, yo creo, y se los pongo en la diapositiva, ¿no? Que si Dios se hizo hombre y se hizo niño, ¿acaso, como les pregunto ahí, existe algo más desvalido que un niño dependiente de su madre? Y hoy estamos así un poco, hoy y yo digo que todo el tiempo en la experiencia de nuestra vida estamos siempre teniendo esta sensación, ¿no? De estar desvalidos de algún modo, de ser vulnerables de algún modo. Hoy somos vulnerables,
orgánicamente, ¿no? Cuando nuestro cuerpo está vulnerable es súper contundente. El miedo a enfermar, el miedo a morir, el miedo a contagiarnos, está siendo un miedo que permea por encima incluso yo diría que del miedo económico o del miedo social que tenemos. Pero ahí es donde podemos predicar, ahí es donde podemos empezar a hablar de que nuestro Dios es vulnerable como estamos nosotros, muy vulnerable, siempre en relación con el mundo. Precisamente ese chiquito que está ahí, ¿no? Y que comienza un camino de vida que solo depende de su experiencia de amor. Jesús es cuidado como tenemos que ser cuidados nosotros. Jesús entra en la dinámica, ¿no? De ir creciendo, de ir aprendiendo sobre su mundo, de ir adaptándose, de ir encontrando las respuestas, y así tenemos que volverlo a hacer nosotros. Nosotros tenemos que volver a estar encontrando respuestas en esto que nos ha ocurrido, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a adaptar? ¿Qué vamos a conseguir? ¿Dónde nos movemos? ¿Qué inventamos? ¿Qué renovamos? ¿Qué de lo viejo nos vamos a llevar y qué ya no lo vamos a seguir cargando? Etcétera, etcétera. Y esta es la fortaleza, ¿no? De ese Dios que nace cada 25 de diciembre. Esa encarnación que celebramos cada 25 de diciembre es finalmente ese fundamento donde nosotros entendemos que somos vulnerables. Vulnerables. Nuestra relación, ¿no? Nuestra relación es con un ser, ¿no? Con un pequeñito, con un niño pequeñito que está ahí en el pesebre, que está guardado por su madre, que lo acaba de dar a luz, por el padre que está ahí con él también y que va a irnos generando esa devoción. Ya les preguntaré más tarde, pero espero que les vaya, ¿no? Que pueda irles transmitiendo esto que nos va pasando, que es como Dios, nuestro verbo encarnado en este siglo XXI necesita que lo volvamos a cuidar de todo esto que está alrededor. Y creo que nosotros de pronto entramos en esta dinámica que es que nos cuide Él, que solo nos dé Él, que Él nos proteja. Y no quiero decir con esto que no vaya a ocurrir como tal, pero también cuando somos muy claras de vivir en pleno siglo XXI, ¿no? Donde todo es muy rápido, la tecnología está por encima de muchos, ¿no? De las cosas que hacemos, nos tenemos que mover rápido, decidir rápido, estamos en un mundo globalizado, en un mundo que ahora interactúa culturalmente, religiosamente, políticamente, con todos. Entonces, nosotros necesitamos, ¿no? Ayudarle a este niño Jesús a que tenga un nuevo espacio en esto, no al revés. No pedirle que Él nos haga el espacio, sino nosotros necesitamos hacerle el espacio a Jesús. Esta vez porque Él ahí está y Él va a hacer, ¿no? No es que nos necesite a nosotros para hacer, pero sí necesita que le hagamos el espacio. Sí necesita que hablemos, que busquemos el amor, que hablemos de igualdad, que prediquemos, como les digo, las buenas nuevas desde un lugar que sea nuestra intención de ser comunidad, abandonar nuestros deseos de adoctrinar, nuestros deseos de implantar morales muy rígidas, porque en el siglo XXI ya no podemos seguir manteniendo muchas veces creencias, ¿no? Morales y aspectos religiosos que devienen de otro momento histórico, sino tenemos que responder al momento histórico en el que estamos viviendo. Aquí es donde tenemos que predicar a este Jesús. Y entonces hablar del verbo, precisamente durante el siglo XXI, es poder hablar de que buscamos el amor con igualdad, con equidad, con apertura, ¿no? Que estamos buscando que el Dios que se hizo humano y que nos enseñó a conversar, a platicar, a escuchar, a entender el mundo del otro, sigue estando vigente. Porque Jesús de Nazaret, ¿no? Verbo encarnado, lo que nos enseña es que la doctrina es un diálogo. Nuestra cristiandad no tiene más alternativa para su predicación que el diálogo. Los cristianos somos personas de relación. Predicar significa conversar, predicar significa entablar un diálogo con los demás, ¿no? Una verdadera conversación, hacer posible esa conversación, llegar al otro sin de entrada
enjuiciarlo o tener prejuicios o no estar tan dispuestos a escuchar al otro por cómo se ve, cómo piensa, de dónde viene, no sé, la opción sexual que ha tomado, el camino profesional que ha decidido, sino al contrario, vivimos una doctrina donde nuestra participación hace vivo al verbo. Jesús, ¿no? Jesús encarnado no se mantiene en esta dinámica de la Navidad, por eso les presento, ¿no? Intento un poco como hacer que tengamos hoy, esta mañana, como esta confrontación entre estas imágenes del verbo, que son imágenes, ¿no? Donde nos quedamos como ahí, como instaladas en la Navidad. Ay, el niño chiquito, y el verbo se hizo carne, y es el milagro y demás, pero luego como si ese niño no hubiese crecido y no se hubiera ido convirtiendo en un adulto que fue transformando su manera de pensar, su manera de ver, su manera de sentir, su manera de aproximarse al mundo. Y nosotros hoy tenemos esa oportunidad. Y no, bueno, hoy porque hablamos de la pandemia, pero cada una de nosotras a lo largo de su vida, cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida, hemos tenido infinidad de momentos en los que tenemos que volver a nacer. Entonces también, ¿cómo predicamos hoy? Prediquemos el no miedo a volver a nacer. Los cristianos no tenemos miedo de morir, como no tenemos miedo de volver a nacer. Hay una certeza de adaptación, hay una certeza de trabajo, de que podemos adaptarnos, podemos inventar, podemos dialogar con este mundo que hoy está cambiando. Y sobre todo, una parte importante es que podemos superar dualismos, ¿no? Perdónenme 2 segundos, porque perdón, con el perro, pero esto de estar en la casa, ven, es una adaptación. Sobre todo, ¿no? Esta pandemia, y yo insisto que no es solo la pandemia es el detonante de todo lo que ya traíamos bastante endeble en nuestro mundo como sociedad, sobre todo nos va a meter en la disyuntiva de abandonar nuestras dicotomías estériles, como las llaman algunos teólogos contemporáneos, es decir, ese dualismo entre lo bueno y lo malo, arriba y abajo, ¿no? Los que son de Dios y los que no son de Dios, si Dios es o no es, si todas esas ideas, ¿no? Todas esas ideas que nos escinden, que nos separan, que no nos dejan tener una práctica de una teología libre, creativa, una conversación, un diálogo. Como les digo, nosotros necesitamos replicar lo que vemos en la encarnación. La encarnación, ¿no? Es una réplica para nosotros de la dinámica que existe con Dios, con el Padre y con el Hijo. Es decir, ahí no hay dualismos. No hay dualismos ni hay superaciones. Cuando nosotros vemos la Santísima Trinidad, no es que es mejor el Padre que el Hijo, ¿no? O el Hijo mejor que el Espíritu Santo, sino son uno, no hay dualismos, no hay separación. Y así nos tenemos que vivir nosotros hoy en el siglo XXI. Nos tenemos que vivir desde este lugar que es poder encontrarnos con estas dos maneras de nacer que yo hoy les propongo al tema de lo que nos está ocurriendo, ¿no? ¿Qué significa volver a nacer? Volver a nacer después de la pandemia, después de lo que estamos viviendo. Y entonces, por ejemplo, yo tomo, ¿no? Varios momentos de la Sagrada Escritura, algunos momentos de la Sagrada Escritura donde ya Dios, desde que está ¿no? Desde que lo leemos en el Antiguo Testamento hasta llegar al Apocalipsis, siempre nos está invitando a nacer de nuevo. Jesús, Dios Padre, Dios Espíritu Santo, todo el tiempo nos dicen, renuévate, ¿no? Reconstrúyete, reconfigúrate, vívete como alguien que está en plena resurrección. Y estar en la resurrección es curioso, pero es como estar volviendo a nacer en cada momento. Es volvernos otros cada momento. La encarnación y la resurrección están íntimamente ligadas. No son eventos separados, son eventos totalmente tejidos, como lo está en nosotros la vida y la muerte, ¿no? Nada más que nosotros siempre ponemos la muerte como ese fin que nos va a llevar a... Y no, nosotros sabemos que la muerte es solo un momento de transición
en donde pasaremos a experimentar el amor pleno del Padre, ya sin tanto prejuicio y sin tanta idea que hoy la tenemos que tener porque vivimos una realidad, ¿no? Una realidad concreta, una realidad material en este momento de conciencia. Pero lo mismo nos pasó al nacer. El nacer es solo un momento y después todo se va transformando y todos vamos volviéndonos otra cosa mediante las acciones que vamos tomando para poder adaptarnos a lo que van haciendo. Entonces, esta pandemia nos reta a volver a nacer en Jesús, nos reta a volver a nacer en el Verbo encarnado, y creo que el reto está ahí, en hacerle el espacio a Jesús para que pueda, ¿no? Para que nosotros incluso podamos verlo, porque Él va a nacer de todas maneras, pero necesitamos hacernos para atrás y dar ese espacio. Sí, necesitamos volver a nacer, aunque tengas que confesar, como lo hizo el asombrado Nicodemo, qué difícil es volver a nacer cuando uno ya es grande, ¿no? Lo dice el Evangelio. Y ahora creo que nos está pasando. Qué difícil plantearnos un mundo con muchísimas novedades cuando ya estamos grandes. Y entonces decimos que está más fácil quizá para los niños, que está más fácil quizá para los jóvenes, pero para los que cruzamos ya más allá de los 45 años, nos parece que esto va a estar muy difícil. Y no, aunque confesemos eso, que tiene una parte de realidad, nosotros queremos volver a nacer, queremos volver a estar en la dinámica de la encarnación, queremos volver a estar siendo, ¿no? Convertirnos nuevamente en una iglesia, es decir, en un pueblo de Dios que sea un oasis de libertad para los demás. Queremos volver a convertirnos en una, ¿no? En una religión de alegría, en una religión donde los otros se sientan aceptados, cómodos, donde encuentren espacio, como les digo, para dejar, ¿no? Esta pandemia lleva a la institución, nos lleva como católicos a reflexionar cuánto control debemos abandonar, cuántas cosas debemos ya dejar de lado, ¿no? Y ir comenzando a volver a nacer con una moral donde estemos más preocupados por lo que podemos hacer por los otros que lo que no se debe hacer, o lo que está prohibido hacer, o cómo los tiempos pasados fueron mejores, o cómo no, cómo volver al redil a todos estos que se han salido. Más bien tenemos que ir con ellos, ¿no? Y ayudarlos a tomar una forma nueva en esa experiencia nueva que están teniendo. Por eso, en la diapositiva yo les pongo, porque para volver a nacer tenemos que morir a todas nuestras pequeñeces, ¿no? Tenemos que exigirnos recomenzar y cambiar nuestra vida, cambiar de criterios, salir de tu tierra, dice el Evangelio, abrirte a la gratuidad, a la ternura, al amor, a lo imprevisible que es el Espíritu Santo. Por ejemplo, una cosa que tenemos que hacer, creo, y yo les propongo para, ¿no? Para irnos adaptando a este nuevo mundo, es, por ejemplo, abandonar nuestro miedo de que nuestra religión va a desaparecer. Nuestra religión no va a desaparecer. ¿Y saben por qué no va a desaparecer? Porque mientras tengamos personas como nosotros que demos testimonio, ¿no? De que el Evangelio transforma el corazón, de que hablar de Jesús en nuestras comidas, platicarle a los demás, pero no atormentando a las personas, sino en esta subcultura de que les hablaba hace un momento, por ejemplo. Hoy nuestros jóvenes no quieren ir a la mesa de gallo, no quieren arrullar al niño en la Nochebuena, ni nada de eso. Y hay una parte donde dice, pues claro que no, porque ellos están viviendo otro momento, viven un momento muy rápido, viven un momento del Instagram, viven un momento, ¿no? Del internet, donde todo es rápido. Entonces cuando tú le dices, vamos a arrullar al niño, los jóvenes dicen, o sea, ¿como por? ¿No? Entonces nosotros, los que estamos más viejos, que educamos a esos jóvenes, como siempre les digo, y que no se les olvide, cuando se quejan de los jóvenes, no se olviden que los educamos nosotros. Es poder invitarlos a, bueno, ¿cómo te hablo entonces de Jesús? Pues tantito, chiquito, rápido, ¿no? No ahorrilles al niño, pero que quede claro que esta cena de Navidad, que esta cena de Nochebuena es para celebrar el cumpleaños de Jesús de Nazaret. Nada más, así. Digo, son como ejemplos que les doy rápidamente, pero intento decirles, ¿no? Que el reto de esta pandemia, el reto que nos deja esta pandemia para hablar del Verbo encarnado, es que logremos, ¿no?
transformar nuestra moral cristiana, que transformemos, que abramos los espacios, que abramos los sepulcros, como diría Jesús de Nazaret, y dejemos salir todas esas dicotomías estériles, como les digo, todos esos dualismos, todo eso querer aferrarnos a lo que era antes, sino ponernos en este lugar de, bueno, ahora vamos a viajar así, ahora vamos a comer así, ahora vamos a ir a misa asado, ahora la Semana Santa vamos a tener que ver cómo la celebramos, cómo estamos ahí, cómo fueron ahora a ponerse ceniza, todo eso. El cristiano es un ser de movimiento, es un individuo que va con el movimiento de la época. Los cristianos nos hemos distinguido por tratar de ir avanzando y adaptándonos a todo lo que nos va sucediendo. No somos una religión, ¿no?, que hable de aferramientos, que hable de querernos quedar guardaditos y que no nos pase nada, porque precisamente el Verbo encarnado, ese niño tan chiquito que vemos ahí y que es fundamento de la religiosidad que tenemos, después se volvió hombre, creció, se tuvo que enfrentar a la vida, se dio cuenta, ¿no?, de un montón de cosas igual que nosotros, y nadie lo salvó de la vida, por decirlo así. Entonces, también parte de volver a nacer es aceptar que hay que vivir a la intemperie vital y dejarnos llevar por la fuerza del espíritu. Menos teológico, como siempre les digo, ¿no? Tenemos que dejar de ponernos impedimentos para que la vida siga adelante. La enfermedad forma parte de la dinámica de la vida, las crisis económicas, las crisis sociales. O sea, el cristiano del siglo XXI necesita dejar de pelear con su idealización del mundo. Si queremos hablar del Verbo, necesitamos nacer en él y hablar de él, ¿no?, como reencontrarme con el deseo de ser para él, de pertenecerle a Dios, de amarle como nunca pensé que podía amar a nada. Tenemos que volver a enamorarnos del Dios en el siglo XXI, pero volver a enamorarnos de él así como estamos ahora, con estas prisas, con este miedo, con esta incertidumbre, con estas, ¿no?, con estas partes de ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues no sé qué va a pasar, pero yo te amo, Jesús. Yo te amo. Tengamos un discurso así, ¿no? Vamos a abandonar estas ideas de que tenemos que tener como mecanismos muy comprobables, ¿no?, y que tenemos que hacer ajustes para dejar de sentir miedo. No, el Verbo encarnado en el que creemos es un niño que junto con sus padres vivió todos los miedos que tuvo que vivir. Aterrada la Virgen María y José, buscando dónde esconderse con el niño cuando lo de Herodes, pero también fueron valientes caminando para que, ¿no?, buscar un lugar donde naciera Jesús. Y luego eso es un preámbulo, digamos, es un preanuncio de lo que vamos a ver vivir a Jesús en su vida adulta, donde le duele, donde se enoja, donde muere torturado y asesinado. Pero es que esto es la vida. Amar a nuestro Dios es amar la vida como es. Por eso los cristianos vamos disminuyendo el miedo. No quiero decir que no tengamos miedo, no quiero decir que no tengamos preocupación por si nos llegamos a enfermar o si llegamos a tener o el dinero o la economía, pero vivir en clave de encarnación es vivir en clave de resurrección. Por eso son los dos misterios entrelazados, los dos hechos históricos contundentes que marcan el misterio de la fe que tenemos. El relato de la encarnación es el relato de nuestra resurrección. Es ese volver a estar, es ese volver a buscar, es ese dejarnos amar, pero así como yo sé que estás conmigo, ahorita que tengo un montón de miedo, ahorita que tengo que volver a ver cómo le hago para trabajar, cómo le hago para volver a estar, bueno, y cómo vamos a hacer, y no sé, cada uno de nosotros en su momento y en su contexto irá superando retos. Ahora muy segura, por ejemplo, ahora superan un reto, ahora nos reunimos vía internet y aquí estamos y cada quien está sentado en su casa o en donde esté, ¿no? Y tuvo que haber hecho algo para ahora volverse a conectar. Muchas de ustedes estoy segura que han vencido el reto de usar las computadoras, de entrar a las plataformas y ver cómo vamos a catequizar ahora, cómo vamos a predicar, cómo vamos a hacer sentir a las personas la compañía de nosotros mediante una pantalla de litio. ¿Cómo le van a hacer?
Y entonces Jesús encarnado, que es este niño tan curioso, tan gozoso, tan lleno de vida, no es un niño que diga, ay, no sé cómo le voy a hacer, sino es, a ver, con curiosidad. Que la curiosidad no quiere decir que no tengamos miedo, pero es esta curiosidad de decir, pues a ver, vamos a ver cómo nos sale, vamos a ver cómo es ahora hablar de Dios, cómo es hablar de Dios, cómo le voy a hacer, pues le tengo que hacer que todo lo que yo tenga que decir hoy a través del Zoom, del WhatsApp o de todos los medios que usemos y de todos los momentos que nos encontremos es hablar en tono de amor, hablar en tono de amistad, hablar en tono, dejarnos amar, dejar que Dios transforme nuestra vida. Ojo, pero esa transformación es precisamente la aceptación de la vida misma. No es que transforme la vida quitándome todos los miedos que tengo y deshaciendo todos los grandes retos a los que nos vamos a enfrentar todavía, sino precisamente transforma mi vida porque los voy haciendo, porque los voy viviendo, porque doy testimonio de eso. Y los cristianos somos testimonios de esa adaptación. Si algo, ¿no? Por ejemplo, históricamente algo que Santa Elena, ¿no? Santa Elena, la madre de Constantino, precisamente usa un argumento, uno de los mayores argumentos que usa Santa Elena para convencer a Constantino de dejar de perseguir a los cristianos e incluso de convertir a la cristiandad, no, bueno, al cristianismo en la religión oficial del imperio, es precisamente que Santa Elena, según nos cuentan los historiadores, narraba que le impresionaba el grado de amistad que se experimentaba entre los cristianos. Santa Elena decía, no puedo creer que se quieran tantos y son tan diferentes, que los persigamos, que los torturemos, ¿no? Que les metamos tanto miedo y ellos sigan juntos y sigan tratándose como amigos. Eso es lo que impresionó a Santa Elena. No lo impresionó que creyéramos en un hombre que hacía milagros, no le impresionó que creyéramos, ¿no? En una historia tan inverosímil como es el misterio de la encarnación, vida, pasión y resurrección de Jesús, sino lo que le llamaba la atención era cómo transformábamos nuestros dolores, cómo la cristiandad transformaba los retos históricos en una experiencia de amistad. Y nosotros necesitamos mostrarle al mundo en este siglo XXI que esa experiencia de amistad está viva y sigue ahí porque estamos vivos en Cristo, porque Cristo está vivo, porque ese niño del pesebre está vivo y sigue entre nosotros y nos hace descubrir, ¿no? Que con todo el miedo que tenemos, con toda la incertidumbre, como les digo, estamos dispuestos a vivirlo, a enfrentarnos, a adaptarnos, a aprender a manejar una computadora, a ver cómo le hacemos para conectarnos, a aprender a hablar, a releer, a estudiar, a sentarnos con nuestras familias, ¿no? Y entonces oír que tenemos familiares que tienen nuevas opciones sexuales, nuevas opciones familiares, que nos sentamos entre nosotros como compañeros y resulta que hay personas que tienen ahora un pensamiento distinto, que retan, que sospechan de las propias, ¿no? Fundamentos de la religión. Hoy, este teólogo al que me refiero, ¿no? Y que tomé mucho de su pensamiento para esta reflexión de esta mañana, que es Timothy Radcliffe, ya se los pondré ahí, ¿no? Precisamente nos dice que hay como una condición que necesitamos como creyentes del siglo XXI, que es ser creyentes críticos. Necesitamos ser creyentes críticos, es decir, estudiar, preguntar, averiguar, hacer, ¿no? Pero no nosotros, sino necesitamos preguntarles a esos que estamos educando, ¿tú qué piensas? ¿A ti cómo escuchas mejor que yo te hable de Dios? O cuéntame tú cómo hablas de Dios en otro momento, o cómo le hacemos, o qué, ¿sí? Sino, es como... El siglo XXI nos está retando a pasar de una experiencia de predicación que es tú te callas y yo te predico y te digo, a una experiencia como la que tenía Jesús con sus apóstoles, que es tú qué piensas, a ti qué te mueve, a ti qué te gustaría saber de Jesús, qué te gustaría saber de lo que me pasa a mí con lo que creo. Pregúntame yo por qué creo en Jesús, pregúntame a mí qué me pasa con la amistad de Él, yo por qué sigo celebrando la Navidad,
Sí, tenemos que abandonar, como les digo, esta idea de que necesitamos seguir predicando nada más de aquí para allá. Nos exigen escuchar, tenemos que ser creyentes críticos, tenemos que ser personas con sospecha, ¿no? Es decir, bueno, pues hay muchas reglamentaciones que tenemos, sin duda alguna. Bueno, pero preguntemos sobre ellas. O sea, ¿qué podemos seguir haciendo? ¿Qué no podemos seguir haciendo? No sé, por ejemplo, yo les comparto que hablé con bueno, ya cuando hace un rato que empezó la pandemia, ¿no? Ya vamos a cumplir un año, pero había una persona, un sacerdote que me decía que él no iba a poder nunca dar las misas vía electrónica. Yo le decía, bueno, pues vamos a tener que intentarlo. No, es que me voy a esperar hasta que, y no estoy diciendo que esté mal o esté bien, ¿eh? Lo que sí es que cuando soy un cristiano muy consciente del tiempo en el que vivo, digo, es que no me puedo esperar. No me puedo esperar, porque esto no va a cambiar. No vamos a regresar a tener las iglesias súper llenas de gente, o al menos no en los próximos 3 años. Porque recuerden que esto va a estar muy bien cuando el 60 o 70% de la población mundial esté vacunado. O sea, todavía nos falta un ratito. Así es que hay que ir entonces como metiéndonos ahí, decir, bueno, a ver qué tal que le hacemos así, qué tal que le hacemos asado, qué tal, como María y José. Como María y José que se movieron y bueno, a ver, vamos a caminar para allá y tocaron puertas, hicieron y van dando testimonio de estar disponibles a vivir la experiencia que en ese momento presenta la vida. El misterio de la encarnación, por eso les decía, creo que cada vez lo podemos ir estudiando más y más y más, porque primero nos impacta como eso, ese misterio de ver a María embarazada, pero después empezamos a profundizar y es igual de impactante su sí, como es igual de impactante la fuerza de José que los acompaña, pero es igual de impactante como ella, ¿no? Como María entonces va adaptándose a tener un bebé en estas condiciones, en este misterio, y va haciendo cambios en lo que cree, y va haciendo cambios en lo que piensa, y fueron haciendo cambios en lo familiar, y con mucho miedo, porque no sé si alguna vez lo piensan, pero la Sagrada Familia tuvo miedo, como después tiene miedo Jesús en Getsemaní, como después tiene Jesús terror y dolor en el Monte Calvario, pero va aceptando la vida. Nosotros necesitamos, ¿no?, querer nacer a esta nueva postura que nos reta el siglo XXI. Nacer de nuevo es abrir nuestra alma, ¿no? Y que la vida, que nuestro horizonte de vida sea la luz del amor. Abandonarnos incondicionalmente en las manos del Padre. ¿Qué es hacer eso? Que seamos capaces de morir en nosotros, para crear sendas nuevas, vidas nuevas, para nacer de nuevo, ¿no? Para dejar de hacer cálculos egoístas, para dejar de decir que tenemos que seguir manteniendo, como les digo, una serie de creencias o de adaptaciones que ya no nos sirven, y también para renunciar a seguir siendo superficiales y vivirnos a fondo. Sí, vivirnos con este miedo, vivirnos con esta inseguridad y saber que lo vamos a atravesar. No que se nos va a quitar, sino que lo vamos a atravesar, porque no estamos solos, porque Él está con nosotros, pero sobre todo estamos con nosotros mismos. Los que creemos en Jesús encarnado, creemos que la vida que vivimos nos asemeja a la experiencia de Dios, pero no desde este lado lindo y bonito, sino desde este lado entero de la vida de Dios, de este verbo que no tenía dónde nacer, de este verbo que no tenía realmente una familia conformada cuando empieza su vida, sino, ¿no? San José tiene que tomar la decisión de decir sí y seguir adelante con la familia, y luego lo que le habrá pasado a Jesús conforme va creciendo. Eso es lo que nos está pasando a nosotros ahora. Nosotros ya veníamos con una historia más o menos hecha, estábamos más o menos, y digo más o menos porque, como les digo, ya nos venían pasando cosas. Entonces, no dejemos de caer en esa tentación. Bueno, yo se los pongo así, no caigas en la tentación de intentar nacer de nuevo tú solo.
Reconoce siempre la necesidad de volver a nacer en comunión con tus hermanos, aunque pueda parecerte que es todavía más lento. Esta pandemia nos está dejando Blanca, puedes cerrar, gracias. ¿No? Nos va quedando esta sensación de qué lento va todo, qué lento va lo de las vacunas, qué lento tomar decisiones, qué lento volver a tomar nuestros espacios de trabajo, nuestros espacios de encuentro, pero lo vamos haciendo juntos. Lo vamos haciendo juntos porque Jesús de Nazaret, encarnado, no lo hizo solo. Recurrió a María, recurrió a José, recurrió a quien prestó el portal para que naciera, ¿no? Recurre a los que lo ayudaron cuando van por Egipto. Jesús nunca hace las cosas solo. Dios no hace las cosas solo. La hace todo el tiempo en interacción con nosotros, se relaciona con nosotros y nosotros tenemos que ser una iglesia de relación, una iglesia abierta, que no digamos y nos mantengamos siempre dentro del margen de esta amistad que tenemos con Él, de esta amistad que tenemos con Él, con el verbo encarnado, aunque pueda ser lentísimo, como va a ser la experiencia de que renazcamos después de lo que ha vivido el mundo. Nunca nos había tocado una pandemia globalizada, decimos, ¿no? Es que nunca nos había pasado esto. Pues no, nunca nos había pasado esto porque antes no éramos globalizados. Pero cuando se nos ocurre pensar, y con todo respeto, pero cuando se nos ocurre pensar que era mejor cuando no estábamos globalizados, pues la verdad es que estamos fuera del contexto de poder brindar realmente la experiencia de una predicación del Evangelio. El Evangelio se predica como están sucediendo las cosas. Y hoy las cosas suceden a nivel globalizado. Y hoy estamos todo el mundo metido en el mismo correlato. No importa si somos cristianos, islámicos, ateos o demás. Estamos todos metidos en la misma historia. Y reitero, no solo hablamos de la pandemia, hablamos de cómo se va a acomodar la economía, las sociedades, y entonces necesitamos nacer desde el corazón. Has de nacer de dentro, dice el Evangelio, desde dentro del corazón. Entonces, cuando decíamos, bueno, ¿cómo predicar el verbo encarnado siglo XXI? Desde el centro de tu corazón. Desde saber que hoy, por ejemplo, ser bueno es mucho más que hacer lo que está permitido, ¿no? O mantenerte a raya con lo que no está permitido, sino que ser bueno en el siglo XXI significa, ¿no?, que hacemos que los demás se sientan que pueden pararse sobre sus propios pies. Prediquen el Evangelio para que el otro se sienta digno, recibido, entendido, escuchado, así, para que los veamos pararse en sus propios pies. Lupita, ¿puedes cerrar tu micrófono, por favor? ¿No? Y entrar en esa dinámica. Eso es nacer desde el corazón, ¿no? ¿Cómo predicamos al verbo? Yo espero poder estar haciéndolo ahora, sí, con esa fuerza. Nosotros, todas las que estamos aquí, todos los que estamos aquí en este momento conectados, podemos estirar nuestros músculos mentales y estirar nuestros músculos del corazón, ¿no? Y saber que estamos llamados a estar en comunión, a salir de nuestras soledades, a salir de nuestras comodidades, de nuestras zonas de confort. Esta pandemia es un campanazo de sal de tu zona de confort, ¿no? Y transmite lo que está vivo en ti del verbo. ¿Qué está vivo en ti del verbo? O Jesús solo se queda como el niño del pesebre lindo. Solo se quedó ahí. Solo es ese niño que está ahí, que nos enternece y que nos emociona. No, es que ese niño que está ahí es después el hombre que nos confronta con nuestra vida, que, ¿no?, que nos anima, ¿no?, cuando está chiquito a contemplar la belleza de la flor, como les pongo ahí, a saborear los frutos, ¿no? Pero también es el hombre que nos enseñó a ser audaces, ¿no? A hundir la semilla en la tierra para que crezca, a morir, como les digo, a las cosas que ya no sirven. Y que nunca olvides, dice Jesús, que los largos tiempos de espera siempre son para que nazca lo que estuvo escondido ahí. Y nosotros como sociedad, como mundo, hemos ido poniendo semillas ahí. Hemos venido hablando, como les digo, de derechos humanos, de igualdad entre géneros, de equidad social. O sea, nosotros hemos ido sembrando las semillas. Y ahorita cuando empiezan a darse a luz,
Y empiezan a crecer esas semillas, pero empiezan a crecer así, con movimientos, con manifestaciones, con peleas, ¿no? Con la gente hablando de su aburrimiento, hablando de su hartazgo, las mujeres peleando. Y nosotros queremos que esto se diera suavecito y no se da suavecito. El cambio que genera Jesús en nosotros no es suavecito. Ni Jesús ni nada. Los cambios de la vida, desafortunadamente o paradójicamente, más bien diría yo, son dolorosos. Pero en el cristianismo, el dolor es la puerta del crecimiento. El dolor, no el sufrimiento. Pero solo cuando somos capaces de tocar eso, ¿no? Cuando somos capaces de tocar el dolor de los niños maltratados o la gente muriéndose de hambre o los enfermos o esto que estamos viviendo ahora, ¿no? No hay servicios médicos, no. Solo cuando tocamos eso es entonces cuando muchas veces decimos, no, sí, en serio hay que cambiar. En serio hay que cambiar. Ya no podemos seguir así. Pero si sigue sin pasarnos nada, no cambiaríamos. No cambiaríamos porque nuestra mente se adecua mucho a los espacios de confort. Entonces, también predicar el verbo en pleno siglo XXI es predicar el no miedo a la experiencia del cambio tan fuerte. Tan fuerte. No estoy diciendo con esto que aprobemos la violencia, pero sí, por ejemplo, que sepamos que hay que orar porque haya otro diálogo, porque tenemos que predicar, conversar y no matarnos entre nosotros, pero no impedir que la gente pueda decir hoy lo que le duele o lo que quiere cambiar, porque entonces las volvemos a asumir en la tierra y no dejamos, ¿no?, que esto prosiga. Para ir cerrando, ¿no?, e ir poniendo la posibilidad, como les decía, de hablar de nuestra encarnación en el siglo XXI es, ¿qué nos está exigiendo este momento histórico? Pues yo creo que nos está exigiendo que asumamos el compromiso de reconocer que hemos tomado una opción cristiana, ¿no? Que nuestra opción es por Cristo y por el Evangelio, y que esto es un misterio de amor que no acabamos de entender del todo, ¿no? Pero que sí estamos dispuestos a irlo desvelando poco a poco. Nosotros queremos seguir descubriendo el misterio del verbo. Yo quiero seguir, ¿no?, respondiendo creativamente a eso que me invita Dios. ¿Qué es este misterio de estar? ¿Cuál es el misterio de tu ternura, de tu compasión, de tu amor por nosotros? Y eso exige que nazcamos de nuevo. Ahora en esta pandemia, ¿no?, que ya estamos renaciendo de nuevo, miremos, sí, yo quiero seguir viva, yo sí quiero seguir adaptándome. Quiero seguir aprendiendo cosas, va a haber otras que me va a costar mucho trabajo aprender o me va a doler mucho tiempo cambiar, pero concretamente yo amo la vida y quiero seguir estando, ¿no?, en la vida, y eso me exige comprometerme, me exige poder estar ahí, ¿no? Nacer de nuevo nos reta a sumergirnos en tu vida, Dios. Aceptemos sumergirnos en ese misterio, escondernos en él, perdernos en él, estar dispuestos a que su semilla entre en nosotros y a morir inmolados para germinar una vida nueva, que es la consecuencia que tenemos de votar por el Evangelio. Es decir, ese niño encarnado es toda la potencia de lo que vamos a conocer después. Y así necesitamos vernos a nosotros. No podemos seguir predicando el verbo solo como el niño lindo, sino lo tenemos que predicar junto a la potencia de la resurrección, a esta capacidad de adaptación, a esta capacidad de cambio, a estos gestos de valentía que nos exige la vida y que tenemos que ir, ¿no?, como dándonos cuenta de cómo estamos vivos y cómo queremos seguir entrelazando la vida con lo que está ocurriendo. También nacer de nuevo con este niño, ¿no?, nos exige respetar el misterio del amor de Dios en la vida de cada uno de nuestros hermanos. Siglo XXI. Necesitamos dejar de decir que unos están bien y que los otros están mal. Que si los negros, que si los blancos, que si los homosexuales, que si... No, es que nos exige el siglo XXI que abramos los espacios y que podamos, ¿no?, ser para cada persona que se tope con nosotros estímulo y aliento de fidelidad humana. Considerar que cada humano, cada persona con la que me encuentro yo, es un proyecto del amor de Dios. Sea o no sea cristiano, comparta o no comparta las ideas que tengo,
forma parte del proyecto de la creación. Es un soplo del Espíritu. Ayuda a fomentar todo lo que sea unión, lo que sea amor fraterno, comunión eclesial en tu entorno y todo lo que ayude a crear ámbitos de fidelidad compartidos. Prediquemos así, con confianza, prediquemos, como les digo, abriendo espacios. Somos llamados a ser amigos. Yo, al ir preparando el material, creo que me fui convenciendo aún más de que si hay algún signo que nos va a distinguir como cristianos en el siglo XXI, finalmente es el signo de la amistad de Dios entre nosotros y que somos libres de pertenecerle a los demás y que yo puedo hacer sentir esta pertenencia a alguien que no comparte conmigo por entero lo que pienso, pero que siempre tendrá conmigo un diálogo dentro del margen de esa amistad que tenemos. Y el Verbo encarnado también nos exige reconocer que en la bienaventurada sencillez de lo pequeño se esconden las realidades más grandes. Entre tus mismos hermanos podrás encontrar historias auténticas de fidelidad, escondidas muchas veces en vidas sin apariencia o en hermanos que viven su fidelidad silenciosa en el día a día, anónimamente, sin hacerse notar. ¿A dónde voy con esto? Esta pandemia nos exige que nos demos cuenta también que es eso, o sea, es la vida sigue ahí está, y son verdaderos testimonios de la presencia de Dios, tener con quién hablar, con quién platicar, ¿no? Que hay médicos buscando soluciones a esto, que hay personas buscando bienestares económicos, que hay personas que siguen viendo cómo rescatamos parte de lo que sí nos hace falta. Todo eso, y todo eso es lo que vemos, pero también hay muchas cosas que no vemos. Muchas personas que solo ahí con ellos, en el tú a tú, se hacen, personas que oran todos los días por nosotros y nosotros ni nos enteramos. Esos son, ¿no? Reconocer que no todos tenemos que hacer actos extraordinarios para sobrevivir esta pandemia. Cada una de nosotras, cada uno de nosotros puede dar testimonio y abrir espacios chiquititos, pero todo eso se va sumando. Entonces también es no obligarnos a decir, bueno, es que yo si pudiera hacer algo importante, pues lo haría. Si no, no, es que todo lo que haces es importante. Que le hables al vecino, que lo recibas, que te esperes, ¿no? Que cedas tu lugar a no sé qué, que te esperes, que tengas confianza, que tengas ánimo, que aprendas. Todo eso son testimonios de una vida escondida en el misterio del amor, escondida en el misterio de la amistad, porque ¿cómo es posible que yo estando tan preocupada por mí pueda abrir el corazón para preocuparme un poquito más por el de enfrente? Ese es el misterio del Dios que tenemos dentro, que yo puedo incluso olvidar mis preocupaciones cuando veo a alguien enfrente que tiene una rayita más de preocupación de la que tengo yo misma. Es una exigencia, que nos demos cuenta que podemos ir construyendo pequeñas cosas, ¿no? Pero que están ahí. Y el Verbo nos hace creer firmemente que la fuerza del fuego del Espíritu está escondida en las cenizas de tus propias pobrezas, o en la de tus mismas infidelidades, o en la de la falta de generosidad a la hora de seguir a Jesús. Creer sinceramente que Jesús puede darme un corazón nuevo, pero ser consciente de eso y dar los pasos necesarios para poder acogerlo. El Verbo es un signo de cómo María tuvo que cambiar de pensamientos, abrir espacio, tomar su miedo y afrontarlo. José igual. Eso es lo que la vida nos pide siempre y ahí está Jesús. Hoy necesitamos predicar eso. Necesitamos dejar de predicar, ya verás cómo Dios viene a componernos todo, perdón. No, necesitamos predicar que Dios aquí está con nosotros. Aquí está, y por eso tenemos la fuerza de modificar, de aprender, de retar, de vivir con miedo, de dar hasta el último aliento que tenemos para ver si podemos abrirle a los que vienen atrás de nosotros la experiencia de una vida confortable. Es un gran reto porque nos está obligando a dejar de definir nuestra época como ultra religiosa, y nuestra época es la época de una fe de laicos. Hoy ya no es en la experiencia de la cristiandad tan importante, ya no hacemos tanto caso más bien, ni nos pesa tanto como cristiandad lo que pueda venir del Vaticano.
En la Edad Media, si algo decía el Papa, estando en Roma o estando en el Palacio de los Papas en Aviñón, en Francia, era como todo mundo se cuadraba. Ahora ya no, ni los mismos cristianos. Ya no hay esa autoridad papal por muchísimas cosas que han ocurrido en la historia, no solo porque somos malos, sino porque los contextos van cambiando, porque las personas aprendemos cosas, tenemos criterios. Bueno, entonces, pero hoy lo que estamos dándonos cuenta es que hacemos más caso a lo que nos decimos entre nosotros, a las opiniones que vertimos entre nosotros. Entonces, que eso que compartamos, los que decimos, que estamos con este fuego interior, ¿no? Sea una opción personal de amistad, sea una opción personal, ¿no? De darle al otro esa posibilidad de mirarse de una manera distinta, de abrirle ese espacio, de acogerlo y no de decirle que ya verá cómo se le compone la vida si no hace ningún esfuerzo, porque eso no es lo que nos sucede. La vida implica esfuerzo. Nacer de nuevo, nacer de dentro de nosotros supone que finalmente creas que puede ser verdad aquello que propone San Pablo a los cristianos de Roma, que el Dios de la esperanza llene vuestra fe de alegría y de paz para que viváis en la esperanza gracias a la fuerza de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, yo cierro mi exposición diciéndoles que la exigencia que tenemos en esta pandemia de nacer de nuevo supone mucha alegría. Intentemos estar alegres. Y decimos, pero ¿cómo voy a estar alegre si todavía no me llega la vacuna? ¿O cómo voy a estar alegre si todavía no puedo? No sé qué. Es que de eso no depende tu alegría. Tu alegría no es la cosificación de lo que está bien afuera, sino tu alegría es la cosificación de lo que está bien dentro. Y lo que está bien dentro es que yo estoy interrelacionada con Jesús. Ese Jesús de Nazaret está interrelacionado conmigo. Y esa amistad es la que me permite seguir adelante. Pero hoy Jesús de Nazaret necesita que nosotros abramos los espacios. Como lo necesitó en un principio. Y ese es un misterio porque Dios hace así con nosotros. ¿Por qué no irrumpe en nuestra vida, ¿no? Sin necesidad de usar a ninguno de nosotros o de pedirnos permiso, ¿no? Este Dios en el que creemos es un Dios que pregunta, que nos dice, que se acerca, que nos escucha y que se mantiene siempre interrelacionado en el contexto en el que vive con nosotros. Nosotros necesitamos replicar esto. Y si no irrumpió en la vida de María, como tratando de componerle la experiencia que vivió en el momento de quedar embarazada y después de dar a luz y de criar a Jesús y de hacerlo crecer y luego de verse, ¿no? De verlo como se hacía un hombre con ideas que ponían en riesgo su vida y luego verlo en el Calvario. No hubo intervención porque no la necesita. Porque la intervención de Dios es estar con nosotros, para que nosotros podamos vivir lo que vivimos. El misterio del Verbo encarnado es que traigo a Jesús dentro. Él está conmigo, pero dentro no como un niño chiquitito, sino en su misma fuerza, en su misma vulnerabilidad, en su misma fragilidad, donde Él incluso muere como muere. Ahí estoy yo también como Él. Con esto concluyo yo mi alocada intervención de esta mañana. No sé qué opinen y qué quieran decirme. Bueno, ya tengo seis cosas aquí en el chat. Puedo ya, a ver. Pues bueno, pues muchas gracias a ustedes, que agradezco todos sus comentarios. Me pone aquí una persona que sí, que parece ser que quiero mucho a Jesús y lo adoro, lo amo, no sé, es verdaderamente un hombre significativo en mi vida en todos los niveles que puedan creerlo. Entonces, qué gusto compartir, me siento honrada de estar a nivel internacional, eso para mí siempre es algo muy bueno. Les agradezco, les mando bendiciones y espero que tengamos un encuentro próximamente, claro que sí, por la vía que sea. Muchísimas gracias a todos. Hermana, ¿algo más? Sí, Elena, pues al contrario, darte las gracias
por tu pronta respuesta en cuanto que te pedí. Dijiste sí, hermanos, ella en todo momento ha estado dispuesta a ayudarnos. Sí es verdad que hay confianza en ella porque sabemos lo que es capaz de transmitirnos y sabíamos que podía ayudar a todo el grupo ASBE. Así que gracias y qué bueno que nos dices que aprendamos a enterrarnos para poder resurgir, ¿verdad? Así es. Entonces yo me quedo con eso, que cada uno de nosotros y nosotros sepamos enterrarnos con todas nuestras dificultades, debilidades y dones que nos ha dado Dios para poder resurgir después de esa tierra firme que el Señor nos ha preparado. Muchas gracias. Muchas Ha gracias. sido excelente, ¿eh? Muchas Gracias, gracias. Elena. Que continúen Gracias, y terminen Elena. con bien el Congreso. Un gusto. Gracias, Elena. Qué Nos gusto. ponemos en contacto, Claro Elena. que sí, claro que sí. Hasta luego. Buen